Hola gente, hoy vamos a ver cómo realizar compuertas lógicas básicas en hardware, compuertas tipo OR, AND y NOT, utilizando diodos y transistores. Para ejemplificar algunas compuertas lógicas con diodos, vamos a tomar una compuerta AND de 3 entradas y una compuerta OR de 3 entradas. El circuito para la compuerta AND de 3 entradas es el que mostramos en esta figura. Las entradas A, B y C pueden estar conectadas al 0 volt o a la tensión VCC. Y en la salida ponemos un probador que indica el estado de la misma. Cuando las 3 entradas están a tensión baja, sería lo que corresponde al 0 lógico, la salida está en 0. Ponemos la entrada a tensión alta, o sea en 1, y la salida se sigue manteniendo en 0. Ponemos la B a valor alto y seguimos teniendo la salida en 0. Y cuando las 3 entradas están en 1, tenemos un 1 a la salida. Tensión alta a la salida. Para eso tenemos que tener las 3 entradas en 1. Por lo tanto, esta compuerta que estamos analizando aquí es una compuerta lógica AND de 3 entradas. La salida es 1 únicamente cuando las 3 entradas están en 1. Para eso, las 3 entradas tienen que estar conectadas a VCC, a la tensión alta. La compuerta OR de 3 entradas también se puede implementar utilizando 3 diodos, como se muestra aquí. En este caso, las entradas pueden estar como antes, conectadas a tensión baja o a tensión alta. Cualquier entrada que esté conectada a tensión alta tiene que dar un 1 lógico, o sea, tensión alta en la salida, por tratarse de un circuito OR. Ahí vemos que la única condición en que la salida va a estar en 0 es que las 3 entradas estén en 0. Y esa sería la implementación de una compuerta OR de 3 entradas con diodos. Utilizando transistores BJT se puede realizar una compuerta NOT, una cosa que con diodos no se puede hacer. La compuerta NOT más simple con un transistor BJT es una en la configuración de emisor común, como se muestra aquí. En este caso, tenemos una compuerta NOT hecha con un transistor BJT. La entrada corresponde a tensión 0 volt o tensión VCC en la base del transistor. Cuando la base del transistor está en tensión alta, va a producir una corriente de base alta que va a producir una corriente de colector alta, y la salida tomada en el colector, que es ni más ni menos que la tensión VCE, o sea la tensión colector emisor, está en 0. ¿Por qué? Porque en estas condiciones el transistor está trabajando en saturación. Cuando la entrada está en 0, la corriente de base es 0, la corriente de colector también va a ser 0, y por lo tanto no hay caída de tensión en la resistencia R1 y la salida está directamente conectada a la tensión VCC. Utilizando 2 transistores BJT se logra una compuerta NOT con una tecnología que se llama de lógica acoplada por emisor. La ventaja de esta compuerta NOT sobre las compuertas con un solo transistor BJT es que en este caso los transistores no entran en saturación y por lo tanto son compuertas que pasan de estado 0 a 1 en forma muy rápida. Sin embargo, consumen mucha corriente, justamente porque en el momento en que los transistores conducen hay grandes corrientes de colector. Utilizando tecnología MOSFET se logran compuertas NOT de bajo consumo. Este circuito que mostramos aquí es un circuito correspondiente a una compuerta NOT realizada con un transistor MOSFET de enriquecimiento de canal N. En este caso,
cuando el canal está formado, porque tenemos una tensión alta en el gate, la salida está conectada directamente al 0 volt, porque hay conducción de corriente. Cuando se forma el canal, este transistor está conduciendo, entonces la salida va a estar en 0. Cuando la tensión que conectamos al gate es 0 volt, no se forma el canal N y por lo tanto este transistor está abierto, no hay circulación de corriente y la salida de la compuerta está directamente conectada a la tensión VDD a través de esta resistencia de pull-up. Así tenemos 1 en la entrada, 0 en la salida, 0 en la entrada, 1 en la salida. Y es una compuerta NOT realizada con un MOSFET de enriquecimiento de canal N. ¿Qué ventaja tiene sobre las compuertas NOT realizadas con transistores BJT? Y bueno, que la entrada no consume ninguna corriente. Sin embargo, cuando el canal está formado, entonces hay conducción de corriente a través de la resistencia R1 y a través del MOSFET. Así se pueden implementar compuertas NAND utilizando dos MOSFET conectados de esta manera. Por lo tanto, cuando las tensiones A y B son altas, los dos canales, en este caso canales N, se forman en los MOSFET y conduce la corriente eléctrica. En ese caso, la salida Vout queda conectada directamente a la tensión 0 de referencia. En cualquier otro caso en que alguna de las tensiones A o B sea baja, o ambas tensiones sean tensiones bajas, es decir, estamos poniendo ceros lógicos del lado del gate, en cualquiera de esas condiciones, uno de los MOSFET está cortado y por lo tanto la salida queda conectada directamente a la tensión alta VCC. De esta forma obtenemos una compuerta NAND de dos entradas. Esta configuración que mostramos aquí corresponde a una compuerta NOR, una compuerta NOR de dos entradas. Y siempre tenemos que pensar o razonar de la misma manera. Cuando una de las entradas de los gates de estos MOSFET están en tensión alta, ese transistor está conduciendo porque se forma el canal N. Acuérdense que estos son transistores MOSFET de enriquecimiento de canal N, equivalente a una llave cerrada que está conduciendo la corriente. Y entonces la salida Vout queda directamente conectada al 0 volt de referencia. En el caso que las dos entradas estén en tensión baja, las llaves correspondientes a los MOSFET A y B están abiertas y por lo tanto la salida queda conectada a la tensión alta VCC. De esta forma, la tabla de verdad que mostramos acá corresponde a lo que es una compuerta NOR. Para terminar con lógica MOSFET, vamos a ver una compuerta NOT CMOS que está realizada con dos MOSFET complementarios. De ahí viene el nombre CMOS por Complementary MOS. Para lograr el mínimo consumo se utiliza este sistema de dos transistores MOSFET que se llama MOSFET complementarios o CMOS, en el que se tiene un MOSFET canal P y un MOSFET de canal N. Fíjense cómo trabaja este circuito. Los gates de los dos transistores están unidos y esta es la entrada que puede estar en 1 cuando está conectado a VDD o en 0 cuando está conectado a la tensión 0 de referencia. En cada uno de los casos va a conducir uno o el otro de los transistores. Por ejemplo, cuando tenemos la entrada conectada a 1, entonces se va a formar el canal en el MOSFET de canal N. Y en tal caso, la salida va a quedar conectada al 0 volt
y vamos a tener un 0 en la salida. Cuando tenemos la entrada conectada al 0 volt, el canal que se forma es el correspondiente al del transistor de canal P. Y entonces queda la salida conectada directamente a la tensión alta VDD. ¿Qué ventajas tiene sobre un MOSFET solo para implementar una compuerta NOT? Y bueno, que acá no hay consumo de corriente a través de los gates, el mismo caso que antes, con un solo MOSFET, pero tampoco existe circulación de corriente en ninguno de los dos estados en que se encuentre la salida. Porque fíjense que siempre uno de los dos transistores está cortado y no hay circulación entre VDD y la tensión de referencia, la masa del circuito. Las compuertas CMOS son compuertas de muy bajo consumo eléctrico. A partir del uso de este tipo de transistores se fueron integrando varios transistores en un mismo chip y así tenemos chips muy básicos pero que integran, por ejemplo, como en este caso, 4 compuertas NOR. La integración de transistores dentro de un chip es cada vez más densa. En los microprocesadores actuales, la cantidad de transistores que integran un microprocesador puede crecer a cientos de millones y aún miles de millones. Por ejemplo, los últimos microprocesadores M1 Pro y M1 Max de Apple integran más de 3.000 millones de transistores en la misma pastilla. Bueno, espero que les haya servido esta breve recorrida que hicimos acerca de las implementaciones en hardware de compuertas lógicas básicas. Nos vemos en el próximo video.